La regla del grado o jerarquía está consagrada en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales. Y esta regla nos dice que una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia un determinado asunto, queda igualmente fijada la del Tribunal Superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia. Esta es una regla que tiene bastante explicación lógica porque lo que busca es, en definitiva, se puedan establecer competencias de forma sucesiva sin necesidad de tener que estar buscando cuál va a ser el tribunal competente o poder sortear y con que otro tribunal superior distinto del que en regla que corresponde a un tribunal inferior conozca el asunto. Así como, por ejemplo, si uno quisiera que un tribunal, la Corte de San Miguel, conociera asuntos de los juzgados de letras de Santiago o, por ejemplo, los juzgados de Derecho de Valparaíso pudieran sortear la competencia y que fuera competente la Corte de Apelaciones de La Serena. Obviamente esto no tiene ninguna lógica y el sistema lo que ha hecho es cerrar la competencia al estar fijada la del inferior, queda inmediatamente radicada la del superior para conocer del asunto. Esta regla podríamos decir, del grado de jerarquía también tiene una relación quizás con materia penal. Si bien entre juzgado de garantía y el tribunal oral no hay una relación jerárquica de superior a inferior, ya que son tribunales del mismo estilo, nosotros lo hemos llamado una competencia sucesiva. Vale decir que fijada la competencia de un juez de garantía, va a quedar fijada también inmediatamente la del tribunal oral. Ya que es una regla que uno podría ser un poco analógica a esta, pero más que de índole jerárquica superior, sino que sucesiva en cuanto a las fases del conocimiento del proceso. En este sentido, claramente el único recurso que va a fijar instancia de esta manera es el recurso de apelación, como sabemos, el que va a entregar entonces una nueva instancia. Sin perjuicio de ello, en los recursos que no constituyen instancia, como la casación o la nulidad, son recursos donde efectivamente puede haber también la necesidad de que haya una fijación, cuando está determinada la del tribunal de primera instancia. Además también para que opere esta regla es fundamental que nosotros tomemos en cuenta lo dispuesto en el artículo 110. ¿Y qué nos dice esto entonces? Que para que opere la regla debe necesariamente haberse entrado en conocimiento del tribunal de primera instancia, que es esencial para que una vez que se fije la competencia de este juez inferior, necesariamente la del superior queda también fijada. Por ende, está vinculado este momento de radicación, el momento de radicación de la regla anterior está también vinculado también a este momento de fijeza entonces para esta regla de jerarquía o grado. Una tercera regla la constituye la regla de extensión, que sin duda también tiene una aplicación bastante práctica que está en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales. Esta regla de extensión dice el artículo que el tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promueven. Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, hubiera de corresponder a un juez inferior si se entablare por separado. Bueno, acá en todo caso tenemos que tener claro que esta regla lo que nos dice el fundamento de esta regla del 111 de la extensión es una regla netamente de economía procesal. Vale decir, una regla que lo que busca es maximizar los recursos en un proceso y evitar de que se inicien distintos procedimientos por cada cuestión que se suscita al interior de un juicio. Sobre todo a nivel de reconvención y a nivel podríamos decir, a nivel de incidencias, que son dos conceptos que vamos a ir detallando a lo largo de esta regla. La regla de la extensión, entonces, supone que, en términos, podríamos decir, rudimentarios, supone que todos los asuntos que estén vinculados con el juicio se conocen dentro de este juicio, sin necesidad de que haya distintos múltiples procedimientos iniciados y que puede generar que múltiples tribunales sean competentes en el caso. Por tanto, entonces, la regla tiene una aplicación bastante relevante y que sin duda simplifica las cosas mucho para la tramitación en un determinado pleito. Bueno, la regla de la extensión en materia civil es la que es más aplicada, pero obviamente esto también genera efectos para el resto de los procedimientos, sobre todo para efectos de procedimientos de familia, laborales sin duda, y con algunas precisiones en materia penal. ¿Y qué nos dice la regla de la extensión en materia civil? Dice que si el tribunal conoce del asunto principal, vale decir, el que es objeto del pleito, que luego de analizar la demanda
en virtud de constatar los requisitos de la misma, del artículo 54, en particular el número 5, que es la petitoria de la demanda. El tribunal, al ser competente de ese asunto principal, también lo hará de otras cosas. ¿Y de qué también es competente? Lo es también de los incidentes, en primer lugar. Y los incidentes son cuestiones accesorias al juicio que requieren un pronunciamiento especial del tribunal, según lo define el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Siempre juicio que ustedes van a estudiar incidentes más adelante, en cuanto como una norma común a todo procedimiento, lo cierto es que los incidentes son cuestiones accesorias al juicio que requieren un pronunciamiento especial. Vale decir, no son la materia de asunto del juicio, pero sí el tribunal tiene que pronunciarse respecto a ello cuando esto se produce. Si no existía la regla de la extensión, estos incidentes podrían perfectamente deducirse ante otro tribunal. Cuestión que claramente parecería todo ilógico, ya dada la conexión ideológica y la conexión material existente entre el incidente y el asunto principal. Así también entonces la reconvención como segundo trámite también la va a conocer un tribunal, el mismo tribunal que conoce el asunto principal, ya que la regla de la extensión también lo atrapa. Y la reconvención no es más que la demanda presentada por el demandado, ¿vale? Si una forma de defensa que tiene el demandado, de las opciones que tiene al momento de recibir la demanda, es demandar reconvencionalmente. Y esta demanda reconvencional supone entonces que eventualmente podría ser competente otro tribunal, pero si se opta por demandar reconvencionalmente, va a terminar siendo también objeto de esta regla de extensión y lo va a conocer el mismo tribunal que conoce del asunto principal. Además, también va a ser competente fundamentalmente por cuestiones relativas a un tercer asunto, son aquellas cuestiones por vía de compensación, ¿vale? Es decir, cuando se hace valer como demanda ordinaria como excepción, como reconvención o como excepción, la compensación, que como ustedes saben de materia civil, son las alegaciones respecto a deudas recíprocas que puedan tener demandante con demandado. También siguen esta misma regla de la extensión. Y también la ejecución de las sentencias también se rige por la regla de la extensión de una forma, podríamos decir casi total, con las excepciones que vamos a ver cuando veamos precisamente la regla de la ejecución, sobre todo tomando en cuenta que a buena primera el tribunal competente del asunto principal también va a ser competente para ejecutar lo resuelto. Hay que hacer presente sí que la referencia respecto a las cuantías que plantea el artículo 111 es una cuestión que se encuentra actualmente derogada debido a que no hay una diferencia entre tribunales a mayor o menores cuantías. Cuestión que vamos a revisar cuando veamos la cuantía como elemento determinante de la competencia, tomando en cuenta que ahora, independiente de la cuantía, siempre el tribunal competente es el juzgado de letras y lo que varía únicamente es el tipo de procedimiento. Por tanto, esas referencias son un poco anacrónicas en el estado actual de cómo están organizados los tribunales, donde no hay tribunales inferiores a los juzgados de letras en esta materia. En materia penal, la regla de extensión tiene una aplicación también interesante, porque efectivamente se conocen por parte del tribunal penal no solamente el asunto principal, sino también de los incidentes, como se dijo, y eventualmente también el conocimiento de la acción civil que se pueda derivar de la responsabilidad penal. Y en este sentido, las reglas del Código Procesal Penal nos dicen que la acción civil, dependiendo de su naturaleza, va a ser obligatoria que la conozca el juzgado criminal, vale decir, va a haber una extensión de su competencia. Por ejemplo, cuando se quiera pedir la restitución de una cosa dentro de un proceso penal, es sí o sí competente el juzgado de garantía que está conociendo el asunto eventualmente, vale decir, en la regla del artículo 59 del Código Procesal Penal. Así también la acción civil indemnizatoria, vale decir, cuando se busca reparar algún daño o perjuicio a través de una indemnización correspondiente, la va a conocer el juzgado de garantía del tribunal oral de forma sucesiva. Pero eventualmente la podrá conocer otro tribunal, como vamos a ver en algunos casos. Si es de los casos, si se conoce, se presenta en materia penal una acción de restitución, una acción indemnizatoria, la va a conocer también en base a la regla de la extensión. Entonces, como podemos ver, las acciones civiles también son conocidas por el juzgado criminal en materia de cuando hay una acción civil ejercida, ya sea para restituir la cosa o para indemnizar. Bueno, en ese sentido entonces vemos que la cuestión también se vuelve clara en materia de regla de extensión en materia penal. Por último, relativo a esto, hay que hacer presente que también la regla de extensión se va a manifestar en materia penal con los asuntos o las cuestiones prejudiciales civiles, que también es una cuestión que ustedes van a estudiar en proceso penal,
pero de pronto tienen que saber que a veces para poder determinar la existencia de un delito es necesario llegar a determinar algunos elementos que requieren un juicio civil. Por ejemplo, establecer el dominio de una cosa. Por ejemplo, eventualmente establecer la validez del estado civil de una persona. Y obviamente en ese sentido, ahí hay reglas particulares, ya que en algunos casos la regla de la extensión también hace que las cuestiones civiles se debatan en el juicio criminal, por ejemplo el dominio, o eventualmente otras sean reservadas a un juicio especial, como por ejemplo relativa al estado civil. Vale decir, en este sentido las cuestiones prejudiciales civiles también tienen un tratamiento que también se cubre por la regla de la extensión en materia penal.